La vida en la Tierra comenzó a evolucionar hace unos 4.000 millones de años. Y tenemos tendencia a asumir que los seres humanos somos la cumbre de esa evolución, los amos naturales del planeta. Pero, ¿y si hubiéramos sido totalmente borrados al comienzo mismo de nuestro viaje evolutivo? Esto podría sonar a ciencia ficción, pero actualmente científicos de todo el mundo creen que fue lo que estuvo a punto de ocurrir. Hace 500 millones de años, mucho antes de que hubiera humanos, simios o incluso dinosaurios, nuestros primeros antepasados lucharon en la batalla por la supervivencia en un mundo extraño. Solo ahora hemos llegado a ver lo cerca que estuvimos de perder esa guerra. Una derrota habría cambiado el curso de la evolución para siempre y habría llenado la Tierra de ejércitos de criaturas que no imaginaríamos ni en nuestras peores pesadillas. Batalla por el planeta. Hace 500 millones de años, al borde de la Vía Láctea había un pequeño planeta de roca estéril. La radiación solar abrasaba su superficie, que sufría además la erosión de vientos de 160 kilómetros por hora. Era una tierra sin vida. Pero en este planeta había algo más que arena y roca. Había océanos, y en esos océanos yacía otro mundo oculto. Un mundo rebosante de una vida extraña, de aspecto extraterrestre. Extraterrestres como estos megabichos con caparazón, que formaban grupos de hasta 1000 miembros y tamizaban el agua rica en nutrientes para conseguir su alimento. Atrapaban a sus presas gracias a sus miembros prensiles y los trituraban con sus mandíbulas de tenaza. Las aguas cálidas estaban llenas de carroñeros. A 45 metros de profundidad, en el lecho marino, vivían la mayoría de las criaturas entre bosques de esponjas. Los rápidos habitantes del fondo buscaban un congénere para aparearse, al tiempo que intentaban evitar convertirse en el almuerzo de otros. Aquí todo el mundo tenía cuidado con los intrusos y tenía su propio sistema para hacer frente a las amenazas. Por encima pasaban los grupos de cazadores oportunistas, listos para usar sus tentáculos látigo con los incautos. Este acerico con patas utilizaba sus púas para evitar ser atacado desde arriba. Pero el peligro se ocultaba en los lugares más extraños y bajo las formas más curiosas. Este patín de pedales de 5 ojos tenía una boca horrible al final de una especie de trompa de elefante. Un elemento de búsqueda y destrucción, todo en uno. Estas criaturas monstruosas tal vez tengan un aspecto muy alienígena, pero ni son invención de la ciencia ficción, ni este es un planeta extraterrestre. Este es el planeta Tierra hace 500 millones de años. Y este período de la historia de la Tierra, el Cámbrico, fue testigo de la evolución de los primeros animales complejos del mundo. Sorprendentemente, aparecieron casi de la noche a la mañana en un repentino estallido de evolución que los científicos han denominado explosión cámbrica. La ciencia intenta explicar desde hace tiempo por qué ocurrió esta explosión. Pero el doctor Simon Brady de la Universidad de Bristol cree que podría haber encontrado la respuesta. Para Simon, la explosión cámbrica es el acontecimiento biológico individual más importante en la historia del planeta. Cree que lo que provocó esa explosión, fuera lo que fuera, llevó a la vida en la Tierra por un camino irreversible. Es un camino que pretende recorrer para ayudar a responder la pregunta definitiva: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
He caminado 350 metros por esta playa, lo que representa literalmente un recorrido por el tiempo. Cada paso que doy son 10 millones de años de vida en la Tierra. Allá atrás, a 350 metros de aquí, tenemos las primeras evidencias de vida en el planeta Tierra. Pero durante el 85% del tiempo es solamente lodo, simplemente bacterias. Solo a unos 50 metros de aquí empezamos a ver la aparición de animales complejos, multicelulares. El momento crucial, esta transición fundamental en la complejidad de la vida, es la explosión cámbrica. Esta línea que he dibujado en la arena representa el límite entre el mundo precámbrico, donde la vida era básicamente lodo, y el cámbrico, con el desarrollo y ascenso de estos animales complejos. Entonces, ¿qué causó esta revolución repentina? Una de las características más importantes de la explosión cámbrica fue que los organismos empezaron a comerse unos a otros por primera vez, la depredación, y eso cambiaría el curso de la evolución durante los siguientes 540 millones de años. Este fue el comienzo de la primera carrera armamentística del mundo. Una carrera por la dominación de la Tierra entre los principales grupos de animales. La regla de matar o morir obligó a todo el mundo a evolucionar hacia la mejor forma corporal posible para el ataque, la defensa o la huida. Como en cualquier carrera armamentística, habría unos grupos determinados que llegarían a dominar. Con el tiempo, 3 emergerían como los favoritos. El grupo dominante hoy, en el que estamos incluidos nosotros, es el de los vertebrados. Se define por poseer un esqueleto interno de huesos y una médula espinal, elementos que compartimos con todos los demás vertebrados, como los peces, reptiles, aves y otros mamíferos. Los otros competidores principales eran estos: los artrópodos. Todas esas criaturas con un esqueleto externo duro y miembros articulados, como los insectos, las arañas, además de las langostas y cangrejos. Todos los bichos de la Tierra. Y finalmente los moluscos, la familia del caracol, en la que también se incluyen el calamar y el pulpo, criaturas de cuerpo blando con o sin concha. Desde nuestra posición en el siglo XXI, la idea de que estas criaturas compitieron alguna vez con nosotros por el dominio de la Tierra parece ridícula. Pero nuevas pruebas revelan que estuvimos a punto de ser borrados de la faz de la Tierra por un atajo de bichos y caracoles. La búsqueda científica por comprender la batalla por este mundo primitivo es una de las grandes historias detectivescas de la biología evolutiva. Viajar hacia atrás en el tiempo, a los comienzos de la vida en la Tierra, solo ha sido posible gracias a un descubrimiento asombroso realizado en una de las cadenas montañosas más populares de la Tierra. Llegar al emplazamiento de ese descubrimiento implica una dura caminata de un día hasta el corazón de las rocosas canadienses. En el curso de 500 millones de años, el lecho marino cámbrico se ha convertido en la cima de una montaña, y sus habitantes yacen aquí, enterrados como una colección de fósiles conocida como Burgess Shale, los esquistos de Burgess. Para Desmond Collins, del Museo Real de Ontario, estos fósiles representan el máximo sueño de un biólogo, una oportunidad de acceder a pruebas materiales del origen de todas las especies. Hace 500 millones de años, estas montañas no eran más que barro en el fondo del océano. Desde entonces, el lecho marino se ha transformado en una roca endurecida, compacta, llamada esquisto. Cada capa es una parte de aquel primer mundo vivo, congelada en el tiempo. Cuando pensamos en fósiles, pensamos en dinosaurios, pero para Desmond Collins, estos fósiles son infinitamente más importantes. Son 5 veces más antiguos, y todos los animales que han caminado por la Tierra, nadado en el mar o volado por los aires, tienen sus orígenes aquí.
Los fósiles de Burgess Shale representan el principio de todo. Es la primera vez que podemos echarle una buena mirada a la vida animal poco después de que evolucionara. Y eso se debe a la exquisita conservación de esas cosas. Así que lo que muestra es cómo era la vida cuando evolucionó por primera vez, y también el catálogo completo de vida en aquel tiempo en particular, y esa es la vida a partir de la cual todo lo demás ha evolucionado. ¿Ves esto, Desmond? Sí. Gracias a sus años de experiencia, Desmond Collins es capaz de extraer partes de fósiles que para la mayoría no son más que sombras en la roca. ¿Se puede distinguir el perfil de ese? Sí, y mira este de aquí, se ve cómo le sale la cola. Estos son los artrópodos con caparazón, los crustáceos o canadapsis, que en tiempos llenaban los océanos cámbricos y que están considerados los antepasados de muchos insectos modernos. Esta es la alucigenia, una criatura tan extraña que su nombre se inspira en el término alucinación, y pese a todo es el antepasado de muchas clases de gusanos. Este monstruo de 5 ojos es una opavinia, otro antepasado de los artrópodos. Sin esta colección única de fósiles, los científicos seguirían sin avanzar respecto al verdadero origen de todas las especies animales de la Tierra, y eso nos incluye a nosotros. Tal vez el hallazgo más importante realizado aquí, en Burgess Shale, es un trocito de carne fosilizada llamado picaya. Sorprendentemente, este espécimen de aspecto frágil ha sido identificado como nuestro primer y más lejano antepasado. Este es el picaya. Mide unos 2 o 3 centímetros de largo. Tiene por la espalda esta estructura tipo columna que se relaciona con nuestra columna vertebral. Los descendientes de este animal desarrollaron una columna vertebral y un esqueleto óseo. Por supuesto, los primeros que tuvieron éxito fueron los peces. Y a partir de los peces evolucionaron los anfibios, los reptiles y los mamíferos, las aves y al final nosotros, que somos simplemente el último paso de toda esta sucesión de cambios evolutivos que comenzó con este pequeñín de aquí, el picaya de Burgess Shale. Por supuesto, si esta cosa no hubiera sobrevivido, nosotros no estaríamos aquí, por eso es tan importante. Nos ha costado 500 millones de años evolucionar a partir de esta humilde criatura. Ha sido un viaje evolutivo ininterrumpido, pero un viaje lleno de peligros. Ahora, por primera vez, los científicos empiezan a darse cuenta de lo improbable que era superar tan solo la primera curva en la carrera evolutiva. Contamos con la ventaja de la mirada retrospectiva, sabemos qué pasó al final. Así que si nos remontamos al principio y decimos ¿puedes predecir que lo que ocurrió ocurriría? No es posible hacerlo. ¿Quién se decantaría por este pequeño gusano? Nunca escogerías al picaya si fueras un corredor de apuestas. Sus probabilidades son de 1000 a 1 y estarías tirando el dinero si apostaras por él. Aunque el picaya tenía los principios de una médula espinal, no presentaba esqueleto óseo, ni dientes, ni garras. Estaba completamente indefenso. Uno de los grandes misterios de Burgess Shale es cómo consiguió sobrevivir el picaya en un mundo hostil, porque por primera vez los científicos están en condiciones de describir toda su hostilidad. Aquí, en el Museo Real de Ontario, en Toronto, han sido analizados todos los fósiles obtenidos en los últimos años en Burgess Shale. En el último recuento tenían 120.000 especímenes de unas 200 especies, todos ellos conservados en increíble estado. Entre los innumerables fragmentos fósiles descubrieron pruebas concluyentes de las primeras víctimas de un gigantesco asesino en serie que acechaba en los mares cámbricos, un monstruo depredador capaz de hacer trizas cualquier cosa. Desmond Collins asume el papel de un forense que examina el cadáver de una víctima típica. Aquí vemos un gasterópodo bastante grande llamado el metia. Es muy plano y tiene 2 grandes ojos delante, así que probablemente quedó enterrado con los ojos salientes como un pez hoy en día. Y también encontramos especímenes con enormes mordiscos. Aquí tenemos uno con un enorme mordisco. Este fósil está asociado con depredadores gigantes. Tiene esta forma, con los ojos en medio y un gran bocado que le ha arrancado el caparazón, así que solo queda un poquito aquí. Este bocado obviamente resultó mortal para el animal.
Y seguro que estaba rico. Las únicas pistas sobre la identidad del asesino son unas marcas de mandíbulas circulares y varios pares de garras sin cuerpos. Durante años no se ha sabido a quién pertenecían. Pero a principios de los 90, Desmond Collins dirigió una expedición a Burgess Shale que desenterró el primer espécimen completo. Nos sacamos una foto todos juntos con el espécimen. Estamos todos agrupados alrededor del fósil para verlo porque representaba algo que no habíamos visto nunca. Los muchachos llevaban trabajando aquí 2 meses. Teníamos trozos y partes y por fin uno completo. Por fin podían completar el perfil del asesino en serie. Un depredador al que llamaron Anomalocaris, el tiranosaurio rex de Burgess Shale. Nadaba por ahí con la cabeza echada hacia atrás, las garras retraídas, paseando sin más. Sus 2 grandes ojos acechantes veían a su presa, se zambullía, y en cuanto llegaba a ella sacaba las garras, la agarraba y la despedazaba. Para uno de los mayores depredadores, sobrevivir significaba una caza constante. Y cualquier animal, ya fuera grande o pequeño, valía. Una vez descubierto en campo abierto, las opciones de escapar de este solitario Olenoides eran nulas. Un tamaño y una fuerza abrumadores ponen rápido fin a la caza. Y las robustas mandíbulas y las garras tipo torno desmiembran con gran facilidad al artrópodo con caparazón. Desmond Collins ha encontrado pruebas sorprendentes que demuestran lo grandes que podían llegar a ser estos monstruos. En este espécimen de aquí se pueden ver sus enormes garras, miden casi 30 centímetros. Así que estamos hablando de un animal de metro o metro y medio de largo. Es con mucho el fósil más grande de Burgess Shale. Este era el mayor grupo depredador en el período cámbrico hace 500 millones de años, el depredador más importante. La caza en los océanos de hoy en día sigue las mismas estrategias inventadas hace 500 millones de años por estos animales. Acecho, evasión, camuflaje y ataque sorpresa. Todo comenzó aquí. Y todos los pioneros pertenecían al mismo grupo. Desde los vigilantes carroñeros de 5 ojos como el Opavinia, a los depredadores monstruosos como el Anomalocaris, pasando por el Olenoides que se escabullía por el lecho marino. Los océanos de este período estaban dominados por un solo grupo de animales. Los artrópodos. Los megabichos. A medida que empezaban a establecerse los frentes de batalla en la guerra por dominar el mundo, los artrópodos iban muy por delante. En esta época había un grupo que aún no había entrado en el campo de batalla: los moluscos. Los caracoles no aparecen por ninguna parte. En Burgess Shale este era su aspecto, el de un atajo de percebes que prácticamente nadie se molestaría en comerse. ¿Y dónde estábamos nosotros? Muy por detrás de los artrópodos y en grave peligro de extinción. En un mundo lleno de depredadores gigantes, el picaya era la presa perfecta. Los fósiles de picaya son extremadamente raros en Burgess Shale, menos de 1/10 parte del total. Una presencia excesivamente baja. Y la caza puede provocar la extinción de toda una especie. Solo hay que pensar en el dodo. Como mínimo, esto podría indicarnos que el picaya estaba en la lista de especies en peligro. ¿Cómo evitó convertirse en alimento y extinguirse? Jean-Bernard Calon, compañero de Desmond Collins, cree que habría compensado la fuerza física que le faltaba con la estrategia. El picaya no tenía defensas
físicas. No tenía una concha dura ni púas como la mayoría de los fósiles de Burgess Shale. Pero podría haber desarrollado una estrategia de supervivencia. Esta estrategia consistía en enterrarse en el lodo y estar ojo a visor. Creo que de esta manera podía haber evitado ser descubierto por algunos de los depredadores gigantes. Con esto habría evitado llamar la atención del Anomalocaris, que cazaba principalmente por encima del lecho marino. Pero el Anomalocaris no era la única bestia que habitaba en el mar. Formaba parte de un grupo de megabichos llamado dinocáridos. Al igual que los dinosaurios, estos monstruos habían desarrollado toda una serie de variaciones en el tema de la caza. Y tal vez habría habido un dinocárido capaz incluso de desenterrar a los picayas ocultos en el fondo marino. Desmond Collins y su ayudante Kevin Gosling viajan hacia una remota meseta de las rocosas en busca de este esquivo depredador. Hasta ahora solo han encontrado mandíbulas y garras, ningún cuerpo completo, pero las pruebas apuntan a un monstruo tan grande como el Anomalocaris, al que sin duda le gustaba la vida de los fondos marinos. Si alguien podía encontrar al picaya en su escondite, los fósiles sugieren que este misterioso depredador podría haberlo hecho. Ya hemos estado aquí en anteriores viajes y hemos encontrado estas garras y mandíbulas de un nuevo dinocárido. Sabemos que es nuevo porque las garras en sí tienen púas largas y delgadas que salen de ellas. La interpretación de esto es que actuarían a la vez, y la única razón que puedo ver para ello es que las utilizaran para rastrillar a través del barro en el fondo. Yo diría que este animal probablemente se alimentaba de seres de cuerpo blando más que de seres con un exoesqueleto duro. En lugar de cazar artrópodos de exterior duro, este individuo iba específicamente a por objetivos más blandos que buscaba en el lecho marino, como picayas enterrados. La ausencia de picayas entre los fósiles podría explicarse si se encontraran algunos en los intestinos de este nuevo depredador. Si se encontrase un espécimen completo, podría haber rastros en su estómago que confirmasen o desmintiesen este extremo. El hecho de que estemos aquí implica que el picaya debe de haber resistido de alguna manera, y se han desenterrado pruebas extraordinarias que podrían sugerir cómo lo consiguió, siendo extremadamente ingenioso. Estas son las crías fosilizadas de un artrópodo, Eleanchoilia. Se cree que para evitar ser devorado por los depredadores o incluso por sus propios padres, las crías emigrarían lejos de la comunidad principal para crecer en una especie de vivero, un paraíso seguro que los picaya habrían explotado. Aquí es donde se han encontrado mayor número de fósiles de picaya. Cuando Jean Bernard comparó los fósiles que contenían estas rocas con los de picaya, la coincidencia fue total. Hay una teoría que plantea que el picaya posiblemente consiguió ocultarse entre estos grupos de crías de artrópodos. Tal vez era una forma más sutil de autodefensa. Los picayas, sin lugar a dudas, habrían llevado aquí una existencia protegida y muy productiva, porque encontramos numerosos picayas en estos viveros junto con los fósiles de otros artrópodos. De alguna manera, el picaya consiguió resistir lo suficiente para evolucionar posteriormente. Pero enterrado en el barro u oculto entre crías, era un fugitivo en su propio mundo y se encontraba a kilómetros por detrás de los líderes en la carrera armamentística. ¿Quién iba a pensar que posteriormente el picaya se convertiría en el grupo dominante en el que se incluirían los vertebrados? Por supuesto que no hay ninguna posibilidad. Si eras un dinocárido en el Cámbrico, lo tenías todo. Y podías imaginar que lo tendrías para siempre. No hay razón para pensar de otro modo. Eras mucho mejor que todo lo que había habido antes y no hay nada a tu alrededor que compita contigo. Este era el mundo de los dinocáridos cuando los artrópodos dominaban los mares
en un reino del terror que duró 30 millones de años. Mientras tanto, los vertebrados apenas iban escapando por los pelos. El futuro parece bastante crudo para los vertebrados. Probablemente se podría anticipar que este iba a ser un mundo dominado por los artrópodos. A finales del período cámbrico, hace 490 millones de años, el picaya se había extinguido, pero había cumplido su cometido y había transmitido sus genes a sus descendientes. Pero, ¿evolucionaría con la suficiente rapidez para mantenerse en la carrera? Para poder competir con los artrópodos, los vertebrados tendrán que contraatacar. Necesitarán adaptaciones como dientes, garras, métodos para atrapar a otros organismos con mayor efectividad. Necesitarán hacerse más grandes. Eso es exactamente lo que ocurre. La carrera armamentística se torna nuclear. Aunque nuestros ancestros siempre estaban huyendo y la amenaza de la extinción se cernía sobre ellos, tarde o temprano estaban destinados a contraatacar, y el reino de los artrópodos al final les cedería el paso. Pero no sería nuestra familia, la de los vertebrados, la siguiente en subir al poder. Un nuevo terror acechaba en los mares. Estaba a punto de comenzar la era de los supercaracoles. Los moluscos, que habían evitado por muy poco la aniquilación a manos de los artrópodos, tenían ahora su oportunidad de sentenciarnos a muerte. La segunda gran batalla resultaría la pelea más dura de nuestras vidas evolutivas. La nueva campaña comenzó hace 440 millones de años. Las pruebas están enterradas aquí, en Sudáfrica, en un estrato de roca que comienza en la cumbre de Table Mountain, la montaña de la Mesa, en Ciudad del Cabo, y se extiende a lo largo de 160 kilómetros por el interior. En este lugar se descubrió un importante yacimiento de fósiles conocido como Sum Shale, y al igual que Burgess Shale, anterior en 80 millones de años, ofrece una imagen completa de la vida en la Tierra. Simon Brady ha llegado a Sudáfrica para conocer las pruebas de la siguiente etapa en la carrera armamentística evolutiva. Le acompaña el geólogo Hans Theron, autor del descubrimiento más importante realizado en este lugar. Dientes, los primeros de la Tierra. Nuestras primeras armas en la guerra por la dominación mundial. Pertenecen a un animal llamado conodonto, un descendiente del picaya. Con 38 centímetros, los conodontos eran 10 veces más grandes que sus débiles antepasados, y con su nuevo caparazón, por fin podían hacer frente a su viejo enemigo, los artrópodos. Parecía que las tornas evolutivas habían cambiado, o tal vez no. 80 millones de años de evolución desde Burgess Shale nos habían puesto en disposición de superar a los artrópodos, pero solo para descubrir que a nosotros nos habían superado los moluscos. Estos supercaracoles no solo se habían sumado a la carrera armamentística, sino que se habían puesto directamente en cabeza, y los fósiles encontrados muestran que seguirían al mando otros 50 millones de años. Si queríamos llegar a dominar la Tierra en algún momento, algo tendría que desalojar a los moluscos del poder. Hace 440 millones de años, de repente, y casi literalmente de la nada, tuvimos un golpe de suerte. Resulta irónico, pero lo que acabó por salvarnos casi nos mata por el camino. Un enorme y sobrecogedor desastre natural se abatió sobre la Tierra. A tan solo unos kilómetros de Sum Shale, Hans Theron ha llevado a Simon Brady a ver una sección de roca descubierta que parece un campo arado. Para Hannes es la prueba de una catástrofe a nivel mundial. Un megaperíodo glaciar. Aquí tenemos el suelo glaciar. Alguna gente debe de haber creado estas hendiduras profundas, surcos y estrías. Durante el proceso de desplazamiento por esta especie de sedimento blando parcialmente consolidado, creó estas rayas
e hizo agujeros y arrastró todo tipo de rocas y fragmentos. Y el único agente que podría provocar todas estas cosas tiene que haberse dado en un escenario glaciar. El período glaciar fue tan intenso que cubrió la mayoría del planeta con una capa continua de muerte de unos 800 metros de grosor. Fue una muerte agonizante, lenta y gradual al principio, a medida que las temperaturas empezaban a bajar. El hielo se acumuló sobre una superficie del océano cada vez mayor y la oscuridad cayó sobre el mundo inferior. Privadas de la luz solar, las plantas murieron. Se rompió la cadena alimenticia, surgió el hambre. Y cuando llegó el gran deshielo, las cosas empeoraron más si cabe. El agua dulce derretida contaminó el mar y envenenó a los animales marinos. Fue una extinción en masa, como el apocalipsis que acabó con los dinosaurios, pero mucho peor. Un 25% de toda la vida pereció en este holocausto helado. Nuestra supervivencia estaba en juego. Toda extinción masiva se produce cuando la vida está pendiente de un hilo. Es un momento crítico, donde el curso de la evolución se puede cambiar, y de la forma en la que los organismos se enfrenten a esa extinción masiva y de cómo sean capaces de adaptarse y diversificarse tras la extinción, eso condicionará el curso de la posterior evolución durante 50-100 millones de años. La carrera armamentística evolutiva cambiaba en sus mismos comienzos. Los grandes perdedores fueron los moluscos. El 80% de los nautiloides desaparecieron, mientras que los artrópodos se libraron sin grandes problemas, y nosotros seguimos ahí. Todo esto suscita una pregunta vital. Cuando hay una catástrofe mundial que alcanza a todos los animales de la Tierra, ¿por qué algunos sobreviven cuando la mayoría perecen? ¿Cómo conseguimos nosotros escapar a la gran helada? La respuesta podría estar aquí, en un bosque antiguo cerca de Ciudad del Cabo. Hay algunas pruebas vivientes que podrían ayudar a explicar cómo sobrevivimos a este desastre natural. En el bosque de Newlands vive una criatura que ha sobrevivido a todas las extinciones masivas de la Tierra. Ha superado casi 500 millones de años de existencia sin apenas cambios. Es un vestigio superviviente de Burgess Shale, un fósil viviente. Simon Brady ha pedido la ayuda de un experto en artrópodos, Mike Picker, para encontrar a esta esquiva criatura llamada Peripatus. Vale, en ese no hay nada. No ha habido suerte. Sabe que les gusta pasar inadvertidos, ocultarse en lugares oscuros y húmedos como troncos en putrefacción y que solo salen a alimentarse de noche. Veamos aquí. Vale, Simon, he cogido uno. Oh, wow. Aquí está. Y es bastante grande. Como puedes ver, es un tronco totalmente podrido. El Peripatus es el superviviente por excelencia. Es absolutamente sorprendente que estas cosas sean tan simples y, pese a todo, en términos evolutivos tan eficaces. Simon Brady cree que han sobrevivido tanto tiempo porque eran pequeños y podían ocultarse en lugares resguardados, menos afectados por un medio ambiente cambiante. Pero su gran ventaja fue encontrarse al final de la cadena alimenticia. En la época de Sum Shale, los nautiloides eran los grandes depredadores especialistas. Se encontraban en lo más alto de la cadena alimenticia. Cuando el mundo cambió, su fuente de alimento rica en proteínas se agotó por completo. Cuando tienes un animal depredador grande como los dinosaurios, pueden especializarse demasiado. Y si ocurre una catástrofe y hay un gran vuelco en el equilibrio ecológico, son normalmente estas criaturas demasiado especializadas las que desaparecen primero. Son este tipo de organismos generalistas los que tienden a hacerlo mucho mejor a la hora de enfrentarse a estos cambios ecológicos generales. En el momento crítico en que llegó el período glaciar, también nosotros estábamos cerca del final de la cadena alimenticia. Un carroñero, un don nadie, como el humilde Peripatus,
Pero a medida que el mundo cambiaba, nuestra debilidad se convertía en nuestra fuerza y nos ayudaba a superar tiempos difíciles. En la carrera armamentística evolutiva, la extinción masiva del período glaciar fue un golpe de suerte. Los moluscos estaban en lo alto de la pirámide cuando ésta se derrumbó. El efecto fue su eliminación del campo de batalla. Pero si pensábamos que nos habían dejado el campo libre, nos aguardaba una gran sorpresa. Con la desaparición de los moluscos, los supercaracoles, surgía de nuevo un viejo adversario. Los artrópodos, los megabichos, habían vuelto. En los sótanos del Museo Real de Ontario se guardan pruebas de la existencia de un monstruo que aterrorizó a los océanos. Para Desmond Collins, este es uno de los especímenes más importantes del edificio, un escorpión marino de 420 millones de años. Un depredador artrópodo gigante, más alto que un ser humano y con pinzas serradas de 20 centímetros capaces de cercenar el brazo de un hombre. Vale, a ver la cabeza. Desmond Collins cree que este animal es una reminiscencia de los depredadores de Burgess Shale. Después de todo este tiempo, 100 millones de años, han estado ahí, esperando su oportunidad, y ahora de repente han vuelto. Y este es bastante similar al Anomalocaris en el sentido de que tiene garras y mandíbulas. Y siguen utilizando el mismo sistema para atacar y destrozar a su presa. Exactamente como lo hacía el Anomalocaris. Las tornas evolutivas habían dado un giro de 360 grados. Los escorpiones marinos habían alcanzado este gigantesco tamaño y los artrópodos habían regresado y competían bajo la forma de este amigo. Nadie se habría atrevido a atacar a algo como esto. Los artrópodos eran una vez más los reyes de los mares, y en este momento en el tiempo, hace 400 millones de años, parecía que estaban predestinados a ganar la guerra. Aunque muy pronto serían derrotados sin paliativos y nosotros alcanzaríamos finalmente la victoria. ¿Pero por qué? Porque todos los vertebrados llevan en su interior un arma secreta y todos los artrópodos tienen un gran defecto oculto. Pero ambas cosas solo saldrían a la luz en la batalla evolutiva definitiva, librada en un nuevo campo de batalla, en tierra firme. Irónicamente, las semillas de nuestro triunfo y de la caída de los artrópodos se sembraron en los océanos hace 500 millones de años, en la época de Burgess Shale. Los artrópodos, ansiosos en aquel momento por expandir su imperio, y dado que eran los únicos capaces de hacerlo, dieron un paso inevitable, pero fatal. Mientras la carrera armamentística hacía estragos en los océanos, el primer bicho caminaba sobre tierra firme. Fue solo un pequeño paso, pero un gran salto para los artrópodos. El nuevo mundo que les recibía era un lugar duro para vivir, azotado por los vientos y achicharrado por el sol. Y lo que parecía una aventura valiente acabó convirtiéndose en el mayor error de sus vidas evolutivas. No existen fósiles de estos primeros pioneros, pero Simon Brady quiere saber qué aspecto tenían, cómo fue posible ese paso y por qué salió tan rematadamente mal. Ha recurrido a modernos gráficos informáticos para desvelar los secretos del diseño del cuerpo de los artrópodos. Lo primero que hay que hacer para convertir esto en un insecto, lo que necesitamos es deshacernos de estas agallas. De acuerdo. Eso es. La razón de que los artrópodos fueran los primeros en llegar a la Tierra fue que tenían muchas y buenas preadaptaciones. Tenían un esqueleto en el exterior del cuerpo que era como un traje espacial. Les habría protegido del medio ambiente duro en el que se desarrollaba la vida en la Tierra hace 500 millones de años. Con ello podían mantener todos sus fluidos corporales, y eso les proporcionaba además apoyo mecánico para poder moverse por el terreno con facilidad. Las criaturas como estas fueron los primeros insectos de la historia, destinados a llenar la Tierra con miles de millones de descendientes. Pero su dominio de la Tierra sería breve porque tenían un defecto de diseño. Sin la flotabilidad del agua para ayudarles, su traje espacial, su caparazón, era demasiado pesado. Les impedía superar el metro de altura.
Es bastante irónico que este traje espacial, que les permitió colonizar la Tierra mucho antes, al final acabó limitando el tipo de diversificación y el tamaño que podían alcanzar. Durante 130 millones de años esto no importó. No había competencia, pero durante ese periodo la Tierra había cambiado. Aparecieron las primeras plantas que formaron la capa de ozono del planeta. En este mundo más fresco, con una protección natural del sol, las criaturas ya no necesitaban un traje espacial para sobrevivir. Hace 370 millones de años, los primeros vertebrados salieron de los mares y se dirigieron a la Tierra. Con ellos llevaban un arma secreta que cambiaría el equilibrio del poder para siempre. Esa arma era nuestro esqueleto interno. Un sencillo pero muy efectivo armazón que nos permitiría desarrollar cuerpos de un tamaño y poder abrumador. Podíamos crecer mucho más que nuestros rivales, los artrópodos con caparazón. Y en la carrera armamentística, más que en ningún otro lugar, el tamaño importaba. Los artrópodos solo tenían un lugar a donde ir, hacia abajo. Y eso significaba una reducción de tamaño. Los insectos, milpiés, arañas y langostas sufrieron un proceso de miniaturización. Para quienes se negaron a seguirlo, el final del viaje está aquí, en las remotas montañas Cederberg, en Sudáfrica. Hace 2 años, John Almond, un geólogo de Ciudad del Cabo, desenterró un extraño conjunto de huellas en una de estas gigantescas rocas de esquisto. Ahí están. Son unas huellas muy claras. John Almond cree que estas huellas las dejó hace 270 millones de años el bicho más grande que haya pisado jamás la Tierra. Pero desgraciadamente hemos perdido el margen de la derecha. Y suponemos que si tuviéramos las impresiones completas por este lado, la distancia sería más o menos de 1 metro. Las huellas sugieren que el bicho más grande que haya existido jamás medía 3 metros de largo por 1 de ancho. Pero estas pisadas muestran también que este monstruo era un callejón sin salida evolutivo que sobrevivía con dificultad en el lecho de un lago. En tierra el reino de los megabichos ya había terminado. El único medio en el que estos gigantescos artrópodos se siguen agarrando a la existencia es en estos tipos de hábitats especializados donde no compiten con los vertebrados, así que el juego ha terminado para los artrópodos en lo que se refiere a la carrera por dominar el planeta. Lo que dejaba todos los grandes espacios de la Tierra para sus competidores gigantes. Hace 250 millones de años, la tercera y definitiva batalla en la carrera armamentística evolutiva había terminado. Victoriosos, los descendientes del Picaya dominarían la Tierra. Primero los grandes reptiles, los dinosaurios, serían los dominadores. Después llegarían los mamíferos y finalmente, por supuesto, nosotros. Pese a todo, los fósiles muestran sin lugar a dudas que el mundo que hemos construido tiene un origen humilde y frágil. Antes de haber salido siquiera de los océanos, estuvimos por 2 veces cerca de la aniquilación. Hace 400 millones de años éramos las presas de los moluscos gigantes. Pero serían los artrópodos, los megabichos, los que más cerca estarían de borrarnos del mapa, nada más comenzar la carrera armamentística. Entonces éramos muy pocos y muy débiles. Si querían deshacerse del mundo de los vertebrados, aquella fue su mejor oportunidad. Y Simon Brady cree que podrían haberlo hecho. Si lo hubieran conseguido, el mundo sería muy diferente. Sería un mundo sin vertebrados, un mundo sin humanos. Sería un mundo dominado por una raza dominante de bichos superevolucionados. Los artrópodos habrían reinado libremente, serían capaces de mantener su enorme tamaño, no competirían con ningún otro tipo de organismo. Ahora serían la forma dominante, gigante en este planeta. ¿Pero qué aspecto tendrían? El objetivo final de Simon Brady es reconstruir ese artrópodo gigante. En el experimento biológico trascendental, aplicará las mismas fuerzas evolutivas que nos produjeron a nosotros para crear una nueva forma de vida, un extraterrestre en la Tierra. Ha comenzado con un bicho que hizo su aparición hace 300 millones de años,
un depredador agresivo y muy organizado, la abeja común. Necesitamos aumentar la escala, ¿es posible? Correcto. Aunque limitado por su caparazón, Simon Brady cree que con un poco de ayuda extra, un artrópodo de 6 patas podría alcanzar el tamaño de un lobo. Vuelve a poner su cuerpo. Tiene el cuerpo original. La evolución lo llevaría en la misma dirección que a la raza humana. Caminaría erguido. Las ventajas de la altura y la posibilidad de llegar a las cosas cambiarían su forma corporal, permitiéndole alcanzar la altura de un humano. Y liberar los antebrazos permitiría la evolución de una mano. 3 cosas que se unen en forma de triángulo. Por supuesto. A ver si puedes alargarle la cabeza un poquito. Como el alien de la película. Vale, sí. De la serie de películas. Y con una cabeza grande, la criatura de Simon está lista para dar el último salto evolutivo. Esto podría haberle dado al organismo la posibilidad de evolucionar hacia un cerebro mayor, así que es razonable esperar que también habría evolucionado en inteligencia. ¡Guau! No me gustaría encontrármelo de noche. Simon Brady ha imaginado una evolución futura para los artrópodos depredadores gigantes que aparecieron hace 500 millones de años. En este paisaje, reclaman un planeta que siempre hemos creído nos pertenecía por derecho. Pero como muy bien podrían decirnos los bichos, cuando crees que estás al mando, a la evolución le gusta recordarte que tal vez no sea así.